¿Has escuchado el dicho honra a tu padre y a tu madre? Pero ahora lo vamos a enfocar en nuestros abuelos. ¿Tienen todavía ellos cosas para enseñarnos? ¿Podemos aprender de ellos? Y por otro lado, cuando llegan sus últimos días, sus últimos momentos de vida, enfrentarnos a esos momentos, brindándoles una muerte digna. Vamos a hablar de ello y vamos a ver qué nos dice la Biblia para estas situaciones y estos momentos especiales de la vida. Hola, desde la palabra radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com o si no en nuestro canal de YouTube. Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. Bueno, bienvenidos a un programa más de la palabra radical. Estamos súper contentos y felices porque este es un programa especial. Tenemos invitadas que no han estado con nosotros antes. Gracias Ruth Somolinos por estar aquí. Gracias Moira Ayes por estar aquí. Y vamos a hablar de un tema que cuando nos lo propusieron a mí me llamó mucho la atención. Y parecía algo sencillo, como lo que estábamos hablando antes, pero cuando uno se pone a estudiar, pues... Y el tema, el título por lo menos de este capítulo es La lengua larga, el naufragio de la vida. ¿No les ha pasado alguna vez que han ofendido con las palabras que han dicho? No solamente con las palabras, ¿no? Porque vamos a entrar más en detalle en eso, sino muchas veces nos hemos arrepentido de las cosas que hemos dicho. ¿Qué les parece? Bueno, la verdad es que en muchas ocasiones decimos cosas, a veces que pensamos y a veces que no pensamos, ¿no? En un momento de ira, en un momento pues de rabia o de frustración no contenida, ¿no? Sí. Podemos decir cosas en las que herimos. Santiago, que fue muy sabio en esto, dedicó todo un capítulo a la lengua, a las cosas que decimos. Y muchas veces queremos manejar la lengua, pero nos olvidamos que todo lo que decimos, y también lo dice la Biblia, sale del corazón. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con lo cual, muchas veces queremos refrenar la lengua, pero a veces lo que tenemos que refrenar es el corazón. Sí. Porque lo que decimos muchas veces sale de nuestra cabeza. Del pensamiento, ¿no? Generalmente las palabras expresan, ¿no?, algo que está mucho más allá de, ¿no?, es nuestro pensamiento. Y la forma de expresión viene a través de la palabra, no solamente es una forma de comunicar la palabra, sino también nuestra actitud corporal, nuestra cara, nuestros gestos, pero todo viene, como vos decís, de algo más todavía, ¿no?, que es el pensamiento. Podemos leer a lo que te referiste vos en Santiago. Santiago 3, en los versículos, por ejemplo, 2, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué impresionante, ¿no? O sea, ¿quién puede decir que si yo controlo lo que digo, en realidad estoy controlando todo mi cuerpo? Y sigue más adelante diciendo, así como es el número 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego y un mundo de maldad. Ahora yo me pregunto, ¿es solamente un mundo de maldad o con la lengua podemos hacer también cosas buenas, no? Pues yo empezaría por el principio, ¿no? Dice, y en el principio era la palabra, que lo dice aquí en Juan, en Juan 1:1, dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él está en el principio con Dios. O sea, la palabra empieza en el principio. O sea, ¿por qué da Dios tanta importancia a la palabra? Porque da tanta importancia a lo que sale de nuestra boca. En psicología, yo me recuerdo cuando estudié psicología en su día, había una asignatura entera que se llamaba lenguaje y pensamiento.
Buah. Lenguaje y pensamiento. Entonces, muchísimos psicólogos, neurolingüistas, lingüistas han estudiado la relación entre lenguaje y pensamiento. Y en principio surgieron dos corrientes, ¿no? De la psicología lingüística, pensamiento como habla sin sonido. Otra corriente era lenguaje como manifestación externa del pensamiento. Y a mí me pregunto, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Claro. ¿Qué fue antes? Ya. ¿Podemos separar el pensamiento del lenguaje? ¿Podemos separar el pensamiento del lenguaje? Pues es como si separáramos el agua. ¿Qué compone el agua? Moléculas. Hidrógeno y oxígeno. Claro, ¿verdad? sí. Hidrógeno y oxígeno. Si separamos hidrógeno y oxígeno en relación, por ejemplo, con el fuego, el hidrógeno Sí. es el que enciende el fuego. Claro, necesitamos ese oxígeno componente. es el que mantiene el fuego. Ujú. Y sin embargo, el agua apaga el fuego. Junto a las dos moléculas Junto a apagan las el... dos Ya, moléculas ya, ya, apagan ya. el fuego. No tiene nada que ver con el hidrógeno y el oxígeno. Sin embargo, por separados cumplen distintas funciones. Cumplen diferentes Ya. funciones. Entonces, pensamiento y lenguaje es todo uno. Claro. Y podemos ir incluso a cómo adquiere un niño el lenguaje, ¿no? Cómo va desarrollando un niño el lenguaje. Cómo va desarrollando el habla y la inteligencia. Y de eso hay numerosos estudios súper llamativos, Claro. ¿no? Vemos que de lo biológico, de cómo desarrolla un niño biológicamente esos primeros balbuceos, llega un momento que ya no es biológico, sino que es cultural, sino que es la sociedad la que impregna el lenguaje y que por lo tanto impregna el pensamiento. Es muy interesante eso que dices, porque ahora que lo dices, recuerdo haber vivido en un país nórdico y cuando estar ahí y decir, pues no solamente hablamos diferente, ¿no? Escribimos diferente. Ellos tienen 9 vocales, nosotros tenemos 5, pues ya pronunciarlas, imagínate, pronunciar 4 vocales más, digo, ¿de dónde saco esa lengua, no, para hacerlo? Pero era algo más allá de eso. No se limitaba a la escritura y a la pronunciación, era que pensábamos diferentes. Claro. De hecho, sí, hay diferentes estudios sobre culturas y, por ejemplo, hay culturas que solo tienen 2 colores. ¿Nosotros cuántos colores tenemos? Bueno, Un no montón sé, de colores, los primarios ya son más que 2. Amarillo, azul, verde. Claro. Y vieron que esas personas eran capaces de percibir esos colores, podían percibir el amarillo, el rojo, el azul, pero ellos se limitaban. Se limitaban a fijarse Claro. en si eran claros o oscuros. Igual que, por ejemplo, las distancias. Hay culturas que las distancias las miden por esto está al norte o esto está al sur y veían que se percibía mucho mejor, ellos eran capaces de orientarse mejor. Y eso tenía que ver con el lenguaje, de Claro. cómo hablaban. Entonces, yo me remonto, por ejemplo, a la Torre de Babel, y cuando se dice en la Torre de Babel que Dios separó la lengua, vemos que dices, ¿cómo puede ser que no fueran capaces de seguir construyéndose aquí? O adaptarse, ¿no? Y adaptarse, ¿no? Porque al final, pásame el martillo, o pásame un ladrillo, o pásame... Al final es muy fácil de aprender. Sí, podría. Y con la inteligencia que tenían en aquella época igual, y ¿no? sin embargo, salieron cada uno hacia un lado. ¿Por qué? Pues porque también hubo no una separación de las lenguas, sino una separación del pensamiento. Claro. Y nosotros, al final, esos pensamientos diferentes hicieron que esas personas se separaran. O sea, Sí. Y a mí me llama la atención, ¿no? Porque a veces lo de la Torre de Babel lo dejamos ahí como, bueno, pasó. Sí. Y es algo, Una historia para niños igual. pero realmente hubo una separación brutal del ser humano, que cada uno salió despedido hacia un lado porque su pensamiento era diferente. Completamente O sea, diferente. era completamente diferente. No era solo la lengua, La estructura del pensamiento. sino que la estructura ya. del pensamiento cambió. Qué interesante, ¿eh? No me había puesto a pensar lo de la Torre de Babel, porque es así, ¿no? Uno lo estudia como una historia de, pues, no nos entendemos porque hablamos otro idioma, pues nos Claro. separamos. Pero en general el ser humano sabe adaptarse si tenemos un objetivo en común, ¿no? Como era la construcción de la torre. Pero claro, al introducir ya algo más que solamente el idioma, sino que el pensamiento, pues ya vamos todavía más profundo. Está súper interesante, pero tenemos que hacer un pequeño cortecito y seguimos. ¿Ama a Dios por igual a las mujeres y a los hombres? ¿Por qué un estudio rápido y superficial de la Biblia nos puede crear confusión
respecto al papel y al rol que Dios le dio en su palabra a las mujeres. Te animo al estudio de la palabra de Dios sobre este tema tan importante y tan actual. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero, ¿entonces prosperidad significa que estoy alejado de Dios? Por otro lado, ¿los pobres tienen una ventaja respecto a las personas que tienen dinero? ¿En el ámbito espiritual están más cerca de Dios? Si estamos de paso aquí en la tierra y todo lo que hay, luego Dios lo hará de nuevo, ¿eso significa que tengo que ser un cristiano mediocre? ¿Que mi vida tiene que ser conformista? Te invito al estudio de la palabra de Dios respecto a este tema tan importante, el amor al dinero. Bien, estamos aquí de vuelta, esto está espectacular, deberíamos grabar los cortos también, porque nos quedamos así, no lo digas porque ahora lo tenés que decir. Un escritor dijo una vez, ¿no?, que la base de casi todos los problemas está en el empleo apresurado e imprudente de las facultades del habla. Entonces, si nos trae tantos problemas, ¿no?, ¿deberíamos educar lo que decimos, lo que pensamos? No sé cómo sería. Yo pienso que, como dice la Biblia, hay un versículo que está en el libro de Proverbios, del sabio Salomón, en Proverbios 25:11, y ahí explica exactamente el poder de la palabra y en qué se puede transformar una palabra correcta en el buen momento. Claro. Muchas personas se escudan diciendo, cuando hablan con otras personas, ¿no?, se escudan diciendo, no, pero es que yo soy así, yo soy transparente, yo todo lo que pienso lo digo. Sí. O yo le estoy diciendo la verdad, no le estoy mintiendo, no le estoy diciendo nada. Eso no es excusa ni óbice para que las personas digan lo que les aparezca primero por la mente, ¿no? Y si yo, por ejemplo, te tengo que decir, mira, Clara, realmente el color negro te queda fatal. A lo mejor es verdad, pero no tengo por qué decirlo de esa manera, ni a lo mejor es el momento ni el lugar adecuados para decir las cosas como hay que decirlas. Por eso es que las palabras pueden ser armas arrojadizas o pueden ser verdaderos bálsamos en momentos en los que el ser humano los necesita. Claro. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que fueron bálsamos porque su palabra fue la adecuada, y también tenemos lo contrario. Exactamente. El sabio Salomón, que creo que de eso sabe bastante porque lo debe haber sufrido, en Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O sea, es una comparación perfecta entre una palabra y una manzana maravillosa, digamos, adornada con piedras preciosas o con figuras de plata, ¿no? O sea, lo importante que puede llegar a ser la palabra correctamente dicha y en el momento adecuado, porque a veces dice la palabra correcta, pero no es el momento adecuado. Exactamente. Por eso es como lo que tú dices, es importante la educación en el habla, porque muchas veces vamos a tener que manifestar dominio propio al hablar. Reprimir esas ganas de decir... deseo de decir a la persona la verdad, que no está mal decir la verdad. No, claro. Solamente cómo decimos esa verdad. Exactamente, exactamente. Ahora cuando vos hablabas de esto, qué lindo este versículo, ¿no? Porque tenemos los pros y los contras de las palabras, ¿no? Y no nos damos cuenta la influencia que tienen nuestras palabras en las otras personas. O sea, cómo lo que vos decías, o para bien, ¿no?, en un momento justo, cómo puede ser ese bálsamo, o cómo podemos ser una víbora con las cosas que Destructores. Destructores, literalmente. exactamente. A veces con alguna frase que decimos, alguna palabra, podemos destruir a una persona, porque puede ser, esa persona puede tener algún tipo de problema, puede ser depresivo, puede ser una baja autoestima, puede ser que esté en ese momento pasando por un problema dificultoso, y aunque le digamos una verdad que no deja de ser verdad, a esa persona no necesita que le digamos eso en ese momento. Exactamente. Y fíjate vos que es algo que leí y que igual Ruth nos puede ayudar a comprenderlo más, que nosotros creemos que decimos las cosas y que pues influyen en los demás. Pero no solamente lo que decimos influye en los demás, sino que el circuito, ¿no?, es el pensamiento, la palabra, la expresión, ¿no?, hace el impacto, pero también influye en nosotros mismos, que somos... Regresa a la misma persona que la emite. Exactamente, sí, exactamente. Totalmente. Eso estamos escuchando, entonces impacta en nosotros. Y las palabras también, al final las lenguas también van evolucionando, ¿eh? De hecho, aquí nos vemos 3 personas que somos de diferentes zonas,
y vemos como a veces no nos entendemos y hablamos las tres castellano. Claro. O sea, y somos de lengua materna castellana y sin embargo hay expresiones y cosas que no nos entendemos. Yo creo que para comprender el lenguaje de los otros no es suficiente comprender las palabras, es necesario entender el pensamiento de esas personas y las motivaciones de esas personas. Y hay una cosa que en la comunicación, que nos olvidamos de la comunicación al final, somos los únicos seres vivos que Dios ha dotado de lenguaje. O sea, es un privilegio. Es un privilegio. Claro. Es algo, estamos hechos a su imagen y su semejanza. Y Dios tiene una cosa que a nosotros se nos olvida mucho, y es la escucha. Dentro del lenguaje, dentro de la comunicación, hay una parte muy, muy importante que es la escucha. Y nos olvidamos de cómo escuchar, de una escucha activa. Muchas veces cuando alguien nos está hablando, en nuestra cabeza ya estamos elaborando la respuesta sin haber terminado de escuchar lo que esa persona dice. Sí, a veces nos creemos más inteligentes. Y sin ver la reacción de esa persona porque está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Claro. O sea, dentro del lenguaje de las personas hay cosas que son común a todos los seres humanos, expresiones de ira, de tristeza, de miedo, o sea, de felicidad, ya. Sí, son tan que son universales. Son universales. Claro. Las expresiones faciales, de hecho están estudiadas, pero hay expresiones que tienen que ver con cada cultura. Y aún así nosotros somos incapaces de escuchar y de observar, y eso es un fallo que tenemos los seres humanos, que por suerte Dios no tiene, que nos escucha, o sea, y nosotros queremos que Dios nos escuche, pero no somos capaces de escuchar a la persona que tenemos al lado y de observarla y de verla. O sea, cuán importante también es el silencio para una correcta comunicación. No solamente la palabra y lo que queremos comunicar y el contenido, sino también ese espacio de escucha y de silencio, ¿no? Al final es el respeto hacia la otra persona. O sea, ¿cómo voy a pretender que una persona me escuche si yo no soy capaz de escucharla a ella? ¿Cómo voy a pretenderlo? O sea, al final recibimos lo que damos. Entonces, creo que es dentro de la comunicación una de las cosas más importantes la escucha. Sí. Y cuando las personas son buenas comunicadores, son buenos escuchadores. Escuchan. Acá hay un versículo que me gustó mucho en Salmos 34:13, que lo podemos buscar ahora, Salmos 34:13, que lo tengo. ¿Alguien lo tiene antes que yo? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, esta es la parte, diríamos, de prevención en la lengua. Así como hablamos de la prevención en la salud, claro, también podríamos hablar de la prevención en la lengua, de lo que hablamos, ¿no? Y lo que decimos. Y es importante porque yo creo que David ha vivido una historia en su momento, en su vida, en la que una persona dijo la palabra correcta para poder aplacar su espíritu y como fue Abigail, claro, de la que luego se enamoró y se casó, cuando Abigail se quedó viuda, ¿no? Sí. O sea, él fue capaz de vivir esa experiencia con Abigail, cuando Abigail intentó calmar los ánimos que su marido había desenfrenado totalmente a David, lo había sacado de sus casillas, vamos a decir así, y sin embargo Abigail fue tan sabia con las palabras que dijo. En el momento oportuno, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Y aplacó la rabia que tenía en ese momento David, sí. Porque, vamos, lo que había hecho su esposo había sido terrible. Y entonces aquí vemos cómo él realmente, escribiendo todo esto, él sabe lo que está diciendo. Lo sabe a ciencia cierta por su propia experiencia, lo ha vivido. Ojalá que pudiéramos nosotros tener este pensamiento más metido adentro de nuestra cabeza, para que cuando esos momentos, qué difícil, ¿no? Es controlarnos en esos momentos en los que nos injurian quizás y queremos reaccionar y queremos responder porque nosotros estamos en lo cierto y porque es justo igual, o creemos que es justo hacerlo. Pero bueno, tenemos que poner un poquito más en práctica esto del silencio, ¿no? Y de poder controlarnos. Volvemos en unos minutitos. Queremos escucharte. Tenemos 3 canales con los que te puedes comunicar con nosotros. A través de YouTube, La Palabra Radical,
Nos puedes escribir un mail a radicalpalabra@gmail.com o si no nos puedes mandar un mensaje al teléfono 621 051 137. Te esperamos. ¿Por qué pareciera que siempre me falta algo en mi vida? ¿Por qué siempre me gustan las cosas que tienen los demás? ¿Por qué lo que yo tengo pareciera que nunca es suficiente? La codicia. Qué problema tan actual, tan vigente. Te animo a que nos acompañes en el estudio de la palabra de Dios de este punto tan significativo. Bueno, estamos aquí con el tercer bloque de este tema tan súper importante y bueno, no, a mí me encantó, me apasiona. Hemos visto, ¿no?, que cada palabra ejerce su influencia, ¿no?, y que cada acto implica una serie de responsabilidades. Entonces, ¿cómo podemos, cuáles son esas características de la buena comunicación, ¿no? ¿Qué tendríamos que incorporar en nuestro lenguaje, en nuestro pensamiento, para comunicarnos de una manera eficiente y que esas palabras pues tengan una influencia positiva? Pues yo creo que lo primero que ha dicho ella, una cosa es importante, es la sinceridad, ¿no? Sinceridad entendiendo sin dañar a la otra persona, que como ha dicho ella, ojo con la sinceridad que podemos dañar. Claro. Entonces la segunda cosa importante es el tacto. Claro. O sea, ¿puedo ser sincero? Sí. ¿Y no debo mentir a la hora de comunicar? No. Pero sí que tengo que tener tacto. Es importante expresarse con gentileza, expresarse con consideración hacia la otra persona, hacia lo que sientes a la otra persona. Es lo que ha dicho ella, manzanas de oro, ¿no? Sí, con figuras de plata. En figuras de plata es importante. Otra cosa importante es ser sabio, la sabiduría. La sabiduría nos enseña también a tener tacto, ¿no? Y la Biblia promete sabiduría. Eso es lo mejor. O sea, si no la tienes, ¿no?, pídela y búscala porque la vas a obtener, ¿no? En Santiago, que hemos estado hablando de Santiago, una de las cosas que dice, lo primero que dice Santiago en 1.5 es pide. Exactamente. Pide. Pero para eso hay que ser humilde, ¿no? Y uno tiene que reconocer de que pues tiene un fallo y que necesito que me ayudes en este aspecto de mi vida. En Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que le dé gracia a los oyentes, a los que escuchan, ¿no? Otra cosa importante yo creo que es el amor. O sea, al final, no sé si os ha pasado alguna vez que dice, me han llamado tonto y no me lo han dicho a la cara, o sea, no me lo han dicho con palabras, pero me he quedado con la cosa de que me han llamado tonto a la cara. Claro. Los seres humanos somos tan inteligentes que somos capaces de retorcer incluso ese don, el don de la palabra, y utilizarlo para nuestro propio beneficio y darle la vuelta y ser capaces de comunicar cosas poco agradables sin tener que decir palabras. Sin tener que decir nada. O sea, por eso es importante el amor hacia los demás, ¿no? Es importante pedir sabiduría. ¿Cómo pedimos sabiduría? Pues mediante la oración, ¿no? Sí. Luego también el optimismo. ¿De quiénes queremos estar cerca? ¿A quién nos gusta acercarnos en un grupo? Claro, siempre a los que son, ¿no?, los más alegres, los que tienen pila, los que van para adelante. A veces esas personas también comunican energía y no tienen por qué decir tantas palabras. ¿Verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y aparte porque te sientes bien. Te sientes bien al lado de esas personas que son capaces de reírse de sí mismas, que son capaces de ser alegres. Es que se contagia. Y se te contagia, ¿no? Primera de Pedro 3:8 al 10 dice, en fin, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Perfecto. A mí me parece muy importante esto. Luego el sentido de la oportunidad. Eso, yo creo que todos... Qué difícil que es, ¿no? Es muy complicado el sentido de la oportunidad, que al final todos siempre metemos la pata en algún momento con alguien. Y llegamos a nuestra casa, o por lo menos las personas que tienen conciencia de ello,
no era el momento. No era el momento. No era el momento. Ya. Podemos alejar a personas, ¿no? Con ese sentido de la oportunidad. Tú lo dijiste en el entretiempo, ¿no? O sea, las palabras no se pueden borrar. Y entonces, pues, esa herida, pues, ¿cómo hacemos para suturarla, no? Queda ahí y muchas veces, pues, más allá de las heridas físicas que igual tienen un tiempo, evoluciones, las heridas al corazón con las palabras, hasta años, ¿no? Hasta años. Qué importante es también, entra aquí todo lo que es el perdón, ¿no? Porque saber perdonar ayuda a curar las heridas producidas por las palabras de las personas. Esto es como, si me permitís, esto es como en el tema de la salud. Tenemos que hacer una prevención en el habla. Sí. Para que no ocurra esto que estás diciendo. Tenemos que educarlo, de por la eso. cicatrización. Sí. Porque luego es muy difícil curar. Sí, Mejor prevengamos. ¿Cómo prevenimos? Yo creo que Ruth tiene la clave. Si oramos más y nos acercamos más a Jesús, Él es el que entonces dirige mi pensamiento. Claro que sí. Y de mi pensamiento sale la palabra, ¿no? Él es capaz de cambiar ese pensamiento, ¿no? Para que sea completamente distinto y entonces mi sentimiento cambie. Entonces Claro. mi expresión sea completamente diferente. Claro, es que hay muchas veces que estamos siempre más o menos dándole vueltas al mismo tema. Las emociones dirigen mis decisiones, las emociones dirigen mis palabras, las decisiones dirigen todo en mi vida y eso no puede ser. Claro. Porque si las emociones dirigen mi vida, voy frita. Pues ¿para dónde voy? Un día Voy para allá, frita. otro día para allá. Al final las emociones, podemos hablar sobre las emociones largo y tendido, ¿no? Porque las emociones están en todo el mundo, es decir, todos sentimos emociones. Pero las emociones es el momento, es el aquí y ahora. Es el aquí y ahora. Es Más pasajero, ¿no? Es pasajero. Y entonces, si nos regimos por algo pasajero, Imagínate. imagínate dónde podemos llegar. Sí. Entonces, Por eso la razón debería ser nuestro principio de dominio, ¿no? El que maneje esos sentimientos y por ende, pues lo que expresemos en palabras, lo que digamos. Otra cosa que también es importante es mostrarse accesible. También nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida con personas que dices, madre mía, yo no me acerco a esta persona, porque es que la vemos como ahí en un pedestal. Sí. Y no la vemos nada accesible. Tenemos que mostrarnos accesibles. O sea, porque si no, ¿quién se va a acercar, no? ¿Qué vamos? Exactamente, no. No. Repelemos en vez Sí, de... Hay personas que dices, madre mía. Bueno, la Biblia es muy clara y dice, el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Exactamente. Si no, no va a tener nunca amigos. Y qué mejor, ¿no? Ejemplo del de Jesús, ¿no? El de Jesús, ese Jesús que vino a cumplir todo lo que estaba escrito y que se acercaba a las personas como si quien fuese un amigo, ¿no? Exacto. Se interesaba por las necesidades y no iba, ¿no? Con la Biblia, no, vamos a estudiar ahora cuáles fueron los 10 mandamientos, sino que su interés es más allá. Primero, quiero acercarme, quiero saber de vos, quiero escucharte. Bueno, otra cosa importante, prestar atención, ¿no? Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardío para hablar y tardío para irarse. O sea, pronto para oír. Lo primero que te dice es ser pronto para oír. O sea, presta atención. Presta atención a lo que otra persona te está diciendo. Y si te dice algo que no te guste, tarda en enojarte. Tarda en responder. Más que claro. Yo creo bueno, que aquí, en responder, sí. Sí, ¿verdad? Más que irarse, yo digo, tarda en responder. Primero, escucha. Luego, la amplitud de miras. Aquí todo el mundo somos diferentes. Sí. Las formas de abordar los problemas de cada uno son diferentes. Lo que está sintiendo esa persona es diferente, su problemática en ese momento es diferente. Hay que permitir que la otra persona exprese, ¿no? Lo que siente, lo que... Al final eso hace que los intercambios sean fructíferos, que sean positivos, ¿no? Si alguien me viene a pedir un consejo y antes de que termine de hablar y de expresar todo lo que siente, todas sus emociones, en qué problema está imbuido y demás, ya le estoy dando un consejo, claro. va a venir otra vez a pedirme un consejo. No, por supuesto, no me escuchaste, no me terminaste de escuchar. Y además no quiere decir que yo no coincida en un punto de vista con otra persona, no quiere decir que no la pueda escuchar. Tal cual. Que no sea de mi misma cultura, que no sea de mi misma religión, que no sea... No impide que yo que pueda escuchar a esa persona
y puede ayudarla en la medida que pueda. Exactamente. Si necesitas ayuda y si quieres ayuda, porque igual lo que necesitas solo es hablar. Solamente escuchar. Ahora cuando te refieres a esto, me viene a la mente cuando hacía la residencia médica, vinieron unos, nos juntaban a todas las especialidades juntas para darnos talleres. Así como te daban talleres sobre algún programa para poner datos para investigación, también venían personas para hablar sobre la relación médico-paciente. Entonces, pues, todos ahí juntos, en círculo, nos decían, bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes que el paciente es lo que busca cuando va a verlos a la consulta, ¿no? Entonces, pues, bueno, unos dicen, bueno, que demos un correcto diagnóstico, claro, ¿no? Que los tratemos bien, que le demos el antibiótico con la dosis justa, con los tiempos justos. Todo muy bien, ¿no? Porque sí, eso es verdad, o sea, uno va porque quiere que le resolucionemos un problema. Pero lo que el paciente busca, lo que más busca cuando va a la consulta al médico, es que el médico lo escuche. Que el médico lo escuche. ¿Y qué es lo que tiene el médico en la consulta? Lo menos tiempo que tiene es para escuchar, porque uno lo que quiere hacer es rápido, decime lo que necesitas, te lo receto y seguimos con el otro. Pero al final, ese momento, ¿no?, de escuchar simplemente sin tener que transmitir nada, sin dar nada a cambio, pues es todo lo que una persona necesita. Para eso necesitamos también empatía. Claro. Empatía. Ponerse en los zapatos del otro. En el lugar de otro, ¿no? Eso viene en Mateo 7:12. Esa regla de oro viene en Mateo 7:12. Ah, sí, esta es la ley perfecta. A ver. Así que dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Espectacular, ¿no? ¿Lo comentamos en el siguiente capítulo? Lo comentamos en el siguiente capítulo, que tenemos tanto para decir que vamos a hacer otro capítulo más. Gracias por estar ahí. Historia pasada, presente y futuro. ¿Te interesa conocer un poco más sobre el trasfondo de los acontecimientos que estamos viviendo? De aquellos que han pasado y quizás aquellos que tenemos que enfrentar. Tenemos un libro para regalarte. Se llama El conflicto de los siglos. ¿Cómo lo puedes adquirir? Pues nos puedes mandar un WhatsApp al 621-051-137. Nos puedes escribir a radicalpalabra@gmail.com o si no, seguirnos por nuestro canal de YouTube y mandarnos un mensaje a Palabra Radical.